Gloria a Dios. Pues después de esta oración que ha sido elevada a nuestro Dios en estos momentos, confiamos en que Él está en control de todas las cosas y en este momento de este estudio eh, que estaremos llevando a cabo en estos momentos, en el cual nuestra principal meta u objetivo es glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Toca el verso número 9 del capítulo número 7 del libro de Revelaciones, que es donde estamos nosotros meditando, reflexionando. Y quiero compartirles un versículo tan solamente, el verso 9. Ustedes síganme con su mirada. Dice, después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dice Juan que después de esto, recordemos que él nos estaba relatando en los versos anteriores, esa visión simbólica que él tuvo de los 144,000 sellados. Dice que después de esta visión, dice que él miró. Juan ve nuevamente una visión gloriosa de la iglesia triunfante en la eternidad ahora, cuando more para siempre en la presencia de Dios y de su trono. Es la visión que ahora tiene Juan. Dice que él miró, dice, y aquí una gran, dice, gran multitud. Juan ve ahora una gran multitud, una gran muchedumbre de gentes. Juan ve un gentío, dice, la cual, dice, nadie podía contar. Es tan grande esa multitud, hermanos, que Juan mira en estos momentos, que dice que nadie podía contarla. No sé si cabe esto en nuestra mente, hermanos, una multitud o imaginar esta multitud tan grande que ningún ser humano, por más inteligente o por más capaz que éste fuese, pudiera siquiera contar esta muchedumbre o este gentío o esta gran multitud. Solamente el Señor, recordemos que solamente Dios es aquel que conoce el número exacto de esta multitud y es el único. Él la conoce. Dice allá en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice el apóstol Pablo, pero el fundamento, es decir, el cimiento de Dios, dice, está firme, teniendo este sello, es decir, esta marca que significa algo privado de alguien o algo genuino de alguien. Entonces dice Pablo que el fundamento, que el cimiento de Dios está firme y tiene este sello, esta marca. Y esta marca dice, conoce el Señor a los que son suyos. Fíjense bien, primeramente. Dice Pablo que el Señor conoce a aquellos que son suyos. Por lo tanto, el Señor sabe perfectamente cuál es el número de esa gran multitud, de esa gran muchedumbre, de ese gentío que ve Juan, tan grande que él dice que nadie podía contar. Oigan, pero Dios sabía, sabe cuál es el número exacto de esa gran muchedumbre. Porque dice Pablo que el Señor conoce los que son suyos. Qué maravilloso, hermanos, pensar que el Señor sabe que nosotros somos parte o propiedad totalmente de Él. Y es algo maravilloso, hermanos, saber eso. Nos debe dar gozo, nos debe dar alegría, en verdad, porque nosotros somos
parte de ese pueblo. Nosotros somos parte de esa gran muchedumbre que Juan ve y que aquí Pablo en 2 Timoteo dice que el Señor conoce quiénes son suyos. Pero hay otro fundamento, hay otro sello. También dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de quién, de Cristo. 2 sellos. Habla Pablo aquí en 2 Timoteo. Ahora, regresando con Juan, dice que esta gran multitud que nadie podía contar, dice Juan, que es de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eso es lo que ve Juan en esos momentos. Es decir, son los redimidos del Señor, que incluye a todos los elegidos, ya sean judíos o sean gentiles. Por eso es que Juan dice de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Es decir, estos redimidos que Juan ve en esta gran muchedumbre, esta muchedumbre está compuesta entonces por judíos, pero también por gentiles, por todas las naciones, por tribus, por todos los pueblos y por todas las lenguas. Dice que esta muchedumbre de gente estaban, dice, delante del trono y estaban en la presencia del Cordero. Esta muchedumbre, hermanos, gozan de la bendición y compañía de Dios y del Cordero. Por eso es que Juan dice que ve que esta muchedumbre estaban delante del trono. ¿Quién está sentado en el trono? Dios mismo. Esta muchedumbre, dice, estaba delante de Dios y delante también en la misma presencia del Cordero, gozando, oigan, de su compañía, gozando de su bendición. Qué grata compañía, hermanos. Y qué grande bendición espera a todo creyente, a todo aquel que permanece fiel, aun a pesar de todas las circunstancias, permanece fiel a su Señor. Y le espera esto, hermano. No, nos espera esto, esta bendición de estar delante del trono, esta bendición de estar en la misma presencia del Cordero, gozar y disfrutar de esa compañía por la eternidad, hermano. Porque aquí ya es, o aquí ya habla Juan de una eternidad. Y esta muchedumbre dice que estaban vestidos de ropas blancas. Estas ropas blancas indican dos cosas, o simbolizan dos cosas. Primeramente, alegría y felicidad. Oigan, por estar en la presencia de Dios y del Cordero. Podemos imaginar, hermanos, eh, el gran gozo, la gran alegría que manifestará o que expresará el creyente cuando esté en la presencia del Señor. Eso es lo que simboliza las ropas blancas, esa gran alegría, felicidad de estar por toda la eternidad junto al Cordero. Sus ropas blancas también simbolizan la santidad con la cual están delante de Dios y delante de ese Cordero. Y Juan dice que están, dice, con palmas también en las manos. Estas palmas, al igual que allá en Juan, el Evangelio de Juan, están indicando no otra cosa, sino que la salvación que ha sido ejecutada por ese Cordero, por Jesús mismo, en esa cruz a favor nuestro. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 13, dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. ¿A quién? A Jesús, cuando venía entrando precisamente a Jerusalén, en esa entrada triunfal, como nosotros le conocemos. Y dice que esta multitud, dice, clamaban diciendo, oh sana, que significa, oh, sálvanos, Señor. Bendito el que viene, dice, en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces, estas palmas que ve Juan también aquí en el libro de Revelaciones, indican o simbolizan la salvación, la obra redentora de Cristo que ha sido ya ejecutada a favor de todo
creyente verdadero, a favor de aquellos que han sido elegidos, predestinados desde la eternidad, a favor de ellos, a favor nuestra. Es lo que está simbolizando entonces estas vestiduras blancas, las cuales están vestidos esta gran multitud, esta muchedumbre que ve Juan, que nadie dice puede contar. Mas, sin embargo, Dios sabe el número exacto de esa muchedumbre. Y lo más importante, hermanos, en esa muchedumbre estamos tú y también estoy yo. Qué maravilloso, qué grande bendición, qué grande gozo, qué grande alegría debe de haber en nuestro corazón. Saber que somos parte de ese pueblo glorioso de Dios. Saber que esa salvación que Cristo hizo posible en esa cruz del Calvario ha sido a favor de cada creyente que abre su corazón y le dice al Señor, entra en mi corazón. Sigue diciendo Juan, y clamaban, dice, a gran voz. ¿Quién clamaba? La gran multitud de redimidos, la muchedumbre, el gentío que no puede contar nadie. Ellos, dice, clamaban y lo hacían, dice, a gran voz, diciendo, la salvación, es decir, la obra redentora de salvación, esa obra que te libera de esa condenación, de esa ira de Dios, esa obra redentora que te libra o te libera del pecado. Ellos clamaban entonces a gran voz diciendo, la salvación que nos ha hecho libres pertenece, dice, ¿a quién? A nuestro Dios, dice, que está sentado en el trono. ¿Y a quién más? Y al Cordero. Esta salvación, hermanos, gloriosa, majestuosa, dice, estos redimidos del Señor, que pertenece única y exclusivamente a quién? A Dios y al Cordero y a nadie más. Solamente a ellos pertenece esta salvación. Dios es el autor, Dios Padre es el autor de esta salvación y el Cordero es aquel que la ejecuta, que la lleva a cabo a favor nuestra. Oigan, y notemos, a nadie más se le atribuye esta salvación, a nadie más. Entonces, la salvación gloriosa le pertenece solamente a Dios, hermano, y solamente al Cordero, y a nadie más. Tampoco notemos que es por obras o que Juan habla por obras. Tampoco Juan habla de algún tipo de rito. Tampoco. Tampoco Juan dice que es repitiendo tal vez algo. Tampoco. La salvación gloriosa, hermanos, solamente se obtiene ¿de quién? De Dios y del Cordero. Dios es el autor y Jesús, su Hijo amado, es el que la ejecuta, muriendo en esa cruz, derramando su sangre a favor nuestro. Y ellos daban gracias a Dios, ellos clamaban a gran voz, ellos decían que la salvación pertenece únicamente a Dios y no es a nadie más, y al Cordero. De ellos viene la salvación. Dice el verso 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron ¿a quién, hermanos? A Dios. Dice que, notemos esto, que todos los ángeles, que habrá en nuestra mente, hermanos, esta imagen, dice que todos los ángeles, todos, son todos, dice que están de pie o en pie alrededor del trono. Después de estos ángeles, dice, están los ancianos. Y recordemos, hermanos, que los ancianos están simbolizando a la iglesia entera.
tanto de la antigua como de la nueva dispensación, es decir, a todo creyente, a todo redimido. Entonces están los ángeles alrededor, después siguen todos los redimidos, es decir, esta muchedumbre de redimidos que ve Juan son los que siguen a continuación. Luego dice que siguen los 4 seres vivientes, es decir, los 4 querubines, y después está el trono en el centro. Dice que se postraron, es decir, que cayeron, que se derrumbaron, dice, sobre sus rostros. Delante, dice, ¿de quién? Del trono. ¿Quién está en el trono? Y adoraron, dice, ¿a quién? A Dios. Qué escena, hermanos, tan maravillosa. Toda la creación, ángeles, redimidos, postrándose, cayendo de rodillas sobre sus rostros, delante del que está en el trono. Podemos imaginar esto, hermano. Y notemos que toda la adoración está dirigida única y exclusivamente a Dios, porque es el único. Y este canto que ellos entonan en estos momentos también está certificando que toda la adoración es única y exclusivamente a quien, a Dios y a nadie más. Este canto dice en el verso 12, diciendo amén, así sea, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a quien, a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto, hermanos, toda esta adoración, todo este gran reconocimiento de toda la creación, ángeles y redimidos, que están postrados, que están tirados sobre su propio rostro, todo, y por los siglos pertenece única y exclusivamente a Dios y a nadie más, hermano. Yo siempre he dicho, aquellos que enseñan el adorar otras cosas, el adorar a ángeles, el adorar ídolos, yo me pregunto, ¿no leerán el libro de Revelaciones? Porque está más que claro que toda la gloria, toda la honra, todo el poder es único y exclusivo de Dios. Y dice, por los siglos de los siglos. Es decir, por toda la eternidad, esta alabanza le pertenece a Dios. Por toda la eternidad, esta gloria y honra le pertenece a Dios. Y Él es el único, no hay otro que merezca esta gloria, honra y alabanza. No hay otro, solamente aquel que está sentado en donde, en el trono. Y dice Juan, y todos los ángeles estaban de pie y los ancianos y los 4 seres vivientes y se postraron, dice, sobre sus rostros delante del trono y adoraron. Allí, en una actitud de humildad, postrados sobre su propio rostro, desde allí están adorando al que vive por los siglos de los siglos, aquel que merece toda honra, toda gloria, toda bendición, toda sabiduría, toda acción de gracias, todo poder, toda fortaleza. A Él están adorando, postrados sobre sus rostros delante de Él. Y únicamente, exclusivamente a Él solamente, hermanos. Y ahí un día, los redimidos del Señor, estaremos también. Un día nosotros seremos parte de esa multitud. Y un día nos postraremos de igual manera, hermanos, delante del que está en el trono. Nos postraremos con nuestro rostro y ahí en esa actitud vamos a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Y será algo maravilloso, hermano, estar en compañía de esas muchedumbres de redimidos. Será algo maravilloso estar en compañía del Cordero. Será algo maravilloso recibir todas esas bendiciones, todos esos que Dios tiene preparado para nosotros. Será algo maravilloso, hermano. Por eso creo yo que vale la pena seguir
esforzando. Vale la pena seguir declarando que nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y sobre todo seguir dando un ejemplo con nuestro testimonio de que verdaderamente Cristo reina y gobierna nuestra vida, nuestra boca, nuestro pensamiento, nuestro andar diario. Está regido por Cristo, quien merece toda gloria, honra y alabanza. Dice el verso 13, entonces uno de los ancianos, uno de esos 24, habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, y le hace dos preguntas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Fíjense lo que este anciano le pregunta o le dice a Juan en forma de pregunta. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Este anciano le hace esta pregunta a Juan no para conocer o no para ser informado, porque ¿quién mejor que este anciano que representa a la muchedumbre de creyentes y redimidos en todo el mundo? ¿Quién mejor que él para saber quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? Lo hace o le pregunta a Juan para que Juan mismo fijara su atención, oigan, en este milagro, porque es un gran milagro, hermanos. Oigan, pecadores igual que nosotros, seres imperfectos igual que nosotros, ahora son justos y santos y vestidos de ropas blancas. ¿Cómo no va a ser un milagro? Gente pecadora, gente mala, gente injusta. De repente, por ese sacrificio que ese cordero hace en esa cruz, esos pecadores, esos malos, esos injustos, esos imperfectos, ahora de repente son justos. Ahora de repente son santos y son apartados totalmente del pecado del mundo para la gloria de Dios. ¿Cómo no va a ser un milagro? Creo yo que basta tan solamente con ver nuestra vida o con recordar lo que en un tiempo fuimos nosotros. Y cómo el Señor nos ha transformado, cómo el Señor nos ha justificado, cómo el Señor nos ha santificado. Y todavía falta ese proceso de glorificación en donde recibiremos estas vestiduras blancas. ¿Cómo no va a ser un milagro? Entonces este anciano que se levanta quiere llamar la atención de Juan. Quiere que Juan ponga su atención, ponga ese énfasis en este milagro. ¿Cómo es posible que seres imperfectos, cómo es posible que hombres malos, hombres pecadores, de repente ya no lo son? Y de repente ahora conforman esa muchedumbre o esa multitud de redimidos que se postran delante del que está sentado en el trono, cuando antes no lo hacían. ¿No es un milagro eso, hermanos? Y eso es lo que este anciano quiere que Juan vea. Eso y nada más que eso. Verso 14 de capítulo 7 dice, yo, recordemos que es Juan, le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos, recordemos que es la multitud, son los que han salido de la gran tribulación. Dice este anciano a Juan que esta gran multitud que ve Juan, que están vestidos con ropas blancas, le dice este anciano que son los que han salido, es decir, los que han venido o los que han llegado de la gran tribulación, de esa gran aflicción, de esa gran persecución. De esa manera se traduce tribulación. Y es lo que le dice
anciano a Juan. Ahora, yo quiero que veamos esto. Todo verdadero creyente, de una forma u otra, pasa esta gran tribulación. De una forma u otra. No todos de la misma forma, no todos de la misma manera, pero la pasamos. Y esta gran tribulación o esta tribulación que pasa todo creyente va a concluir o va a desencadenar la muerte o va a terminar en la muerte del creyente. Y es lo que ve Juan y es lo que le dice este anciano, que estas personas que son multitudes que no se pueden contar, que se les ha dado una vestimenta blanca, que están ya en la presencia de Dios y del Cordero, son aquellas que han salido, que han venido, que han llegado de esa gran tribulación. Ahora, esta gran tribulación, o esta tribulación es grande porque incluye todo. Incluye persecución. Oigan, en el tiempo de Juan, por ejemplo, recordemos esos 4 jinetes, recordemos el segundo jinete, que es el caballo rojo, el bermejo, que traía persecución, que traía muerte. Recordemos el caballo negro, que traía aflicción económica, traía hambre. Recordemos el tercer jinete, cuarto, el cuarto que lo montaba, dice Juan, la muerte, que traía tribulación y traía muerte. Ahora, esta gran tribulación entonces se le llama grande o se dice grande porque incluye esa persecución, oigan, incluye pruebas, incluye aflicciones, pero también incluye muerte. Y un día el creyente enfrentará la muerte por persecución, por alguna prueba, por tribulación, por aflicción, alguna aflicción de alguna enfermedad que terminará en la muerte. Y cuando esto suceda, el creyente entonces estará siendo parte de esa gran multitud de multitudes que Juan está viendo en ese momento. Ahora, los santos o los redimidos superan esas tribulaciones o superan sus tribulaciones, salen de esas tribulaciones. ¿De qué manera salen? Pasando, como comúnmente nosotros decimos, a mejor vida. Esa es la única manera. Mientras estemos, hermanos, con este cuerpo, seremos atribulados, seremos afligidos, porque este cuerpo se va deteriorando, este cuerpo se va desgastando, se va enfermando, este cuerpo se va envejeciendo y tiene que pasar a una mejor vida. Es decir, dejar de sufrir porque pasamos a una eternidad al lado de quién? De Dios mismo y del Cordero.
Por eso es que dejamos de sufrir. Por eso es que el verdadero creyente sale de esa tribulación. Por eso es que Juan ve esta gran tribulación. Por eso es que este anciano le dice, estos que tú ves, que son multitudes de multitudes, que están vestidos de ropas blancas, son aquellos que han salido de esa tribulación. Son aquellos que han superado esa tribulación porque pasaron a una mejor vida, porque están ahora en la misma eternidad. Esto es lo que sucede cuando un creyente muere. Pasamos a mejor vida. No así los malos, no así aquellos que no han aceptado a Jesús, no así aquellos que han rechazado o que se han rehusado a creer en el Hijo de Dios. Muchas veces yo he escuchado decir, pasó a mejor vida. Y con los que tengo un poco de confianza, porque también hay que ser cuidadosos, yo les digo, ¿y cómo sabes que pasó a mejor vida? Porque pasar a mejor vida es pasar a la presencia de Dios, gozar con Él en la eternidad. Pero cerrar tus ojos sin saber a dónde vas a ir, eso no es pasar a una mejor vida. Eso no es superar la tribulación. Y el creyente verdadero, hermanos, es aquel que supera la tribulación por mucha aflicción, por mucha tribulación, por mucho dolor, por mucho sufrimiento que él experimente en este cuerpo físico, él un día terminará superando esa tribulación, siendo parte de esa gran multitud que está reunida ahí con el Cordero. Y sigue diciendo, dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, dice. ¿Quiénes? Estos redimidos. ¿En dónde las han lavado? ¿En dónde las han emblanquecido? Dice Juan, en la sangre del Cordero. Solo la sangre, hermanos. Solo la sangre del Cordero es la que limpia o la que te limpia o la que nos limpia de todo pecado. Y solamente la sangre. No es otra cosa, no es ningún rito, no es una repetición vana, no es nada, es la sangre del Cordero la que tiene el poder de limpiarte totalmente y por ende transportarte hasta la misma eternidad siendo parte de esta gran multitud. Y es la sangre del Cordero. Allá en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, oiga, andar en luz es una evidencia de que eres un creyente. Dice, tenemos comunión los unos con otros. Tener comunión los unos con otros es una evidencia de que eres un creyente. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Jesucristo, hermano. Es la sangre de Jesucristo que Él derramó en esa cruz del Calvario, la que te limpia de todo pecado, la que perdona pecados. Y no es otra cosa. Solamente la sangre de Jesucristo es la que tiene poder, es la que tiene potestad para perdonar pecados, para limpiarte de todo pecado y para hacerte parte del pueblo glorioso de Dios. Y es la sangre de Jesucristo nada más. No es una deidad de ídolos, no son imágenes, no es haciendo algún rito, no es repitiendo, no es haciendo buenas obras, no es nada.
Es la sangre de Jesucristo la que tiene poder para cambiar tu vida. Verso 15. Por esto, ¿qué es esto? Es decir, por haber lavado sus ropas. ¿Con qué? Con la sangre del Cordero. Es decir, por haber aceptado ese único y perfecto sacrificio que Jesús hizo en esa cruz a favor nuestro. Ahora dice, estos están delante, es decir, en la presencia de quién, del trono, dice, de Dios. El único medio, hermanos, de estar delante del trono por toda la eternidad es la sangre de Cristo. Es el único medio. No hay otro medio. No podemos nosotros alcanzar esa salvación. No podemos obtener la salvación por tus obras, por tus juicios, por tus bondades, por nada, absolutamente por nada puedes obtener la salvación. El único medio para ser salvo es la sangre de Jesucristo. Es el único medio. Dice, y les sirven, ministran, rinden servicio, dan culto a Dios. ¿Cuándo? Dice, día y noche. ¿Dónde? En su templo. Estos que han sido redimidos, estos que lavaron sus vestiduras, estos que confiaron y tuvieron fe en Jesucristo, dice que ahora están en la presencia del trono de Dios. Y desde ese lugar dice que ellos ministran, ellos rinden servicio, ellos rinden culto día y noche, dice en su templo. Es decir, me habla de una eternidad. Y el que está sentado, dice, sobre el trono, extenderá su tabernáculo. La palabra tabernáculo se traduce como habitar, como morar. Entonces dice que el que está sentado en su tabernáculo extenderá, dice, su habitación, su morada. ¿Sobre quiénes? Sobre ellos. Qué hermoso, ¿no? Ponte, detente un momento y piensa. Dice que los que están delante del trono rinden servicio, rinden culto a Dios. Lo hacen por siempre. Dice y que el que está sentado en ese trono, entiéndese Dios, dice que extiende hacia ellos su morada, su habitación misma. ¿Para qué? Para que ellos, ¿quiénes son ellos? Los que lavaron sus vestiduras, moren con Dios mismo en su tabernáculo, en su morada, en su habitar. Y allí es en donde morará todo creyente, ahí es en donde mora todo creyente verdadero, aquel que rindió su vida a Jesús, aquel que se postró delante del Señor, aquel que dijo, acepto a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, aquel que por fe creyó que Jesús quitaba todo pecado, quitaba toda ira y lo justificaba delante del Padre. Ellos, dice que ellos morarán en su tabernáculo, en la morada misma de Dios por toda la eternidad. Allá en Apocalipsis capítulo 21, verso 2, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para quién, para su marido. Fíjense cómo ve Juan a los creyentes que moran en donde, en la Nueva Jerusalén, como una esposa que está ataviada, así que está preparada para su marido. Dice el verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Con quién? Con los hombres. Entiéndase, con los redimidos. Y él morará, dice, con ellos. ¿Quién morará con ellos? Dios mismo en Jesús. Dice, y ellos, ¿quiénes son ellos? Los redimidos, aquellos que lavaron sus vestiduras con la sangre de Jesucristo, dice, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué hermosa promesa. ¿Para quién? Para todo verdadero creyente. Para todos aquellos que hemos abrazado esa fe en Jesucristo. Para todos aquellos que nos hemos abandonado en los pies de Jesús. Dios en Jesús, dice, morará con su pueblo para siempre. Y es una promesa. ¿Para todo mundo? No. Solamente para los redimidos. Solamente aquellos que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Dice el verso 16, ya no tendrán hambre, dice, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Dice Juan, ya no. Este pasaje hace alusión al regreso de Israel del cautiverio babilónico, cuando estuvieron en cautiverio 70 años en Babilonia. A este pasaje está haciendo alusión Juan, cuando son restaurados nuevamente en Jerusalén, en la ciudad de Sión. Dice la palabra de nuestro Dios, allá en Isaías 49:10, dice, no tendrán hambre ni sed. ¿Por qué? Porque este Israel espiritual, este Israel padeció hambre, padeció sed cuando estuvo en cautiverio. Padeció la fatiga de ese sol. Entonces Isaías dice, no tendrán hambre, no tendrán sed, ni el calor, dice, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia, los guiará y los conducirá ¿a dónde? A manantiales de aguas. Así como Dios restauró a Israel, así o de la misma manera, Dios restaura a su pueblo, a sus redimidos. Oigan, sus redimidos tal vez aquí en la tierra padezcan hambre. Y no digo tal vez, muchos cristianos que son afligidos, que son perseguidos, padecen hambre, tienen sed, son afligidos por el calor del sol. Y esta es una palabra de consuelo en donde Dios está prometiendo a todo verdadero creyente una restauración total cuando estemos en donde, en la presencia del Señor. Porque ahí no sufriremos de hambre, ahí no habrá sed, ahí el sol ya no nos va a fatigar, porque estaremos en la presencia del Cordero. Sigue diciendo Juan en el verso 17, porque el Cordero que está en medio del trono, dice, que hará, los pastoreará. Oigan, si el Cordero nos pastorea, ¿creen ustedes que nosotros tengamos algún tipo de necesidad? Creo que no, hermano.
Si el Cordero es tu pastor, ¿crees que vas a padecer hambre o sed? ¿O que el sol te va a fatigar? No, hermano. El Cordero ahora es tu pastor. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 10, Juan mismo dice en el verso 11, yo soy, dice, el buen pastor. El buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. Jesús, hermanos, entonces es el buen pastor, nuestro buen pastor. Aquel tan buen pastor dice que da su vida por rescate de sus ovejas. Ese es nuestro pastor. Y ese es el pastor ese que está en medio del trono, el cual nos va a pastorear cuando seamos restaurados totalmente en la presencia de Dios. Cuando hayamos vencido, cuando hayamos salido de esa tribulación, el pastor nos estará esperando para pastorearnos. Este cordero, dice el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesús es el buen pastor, el que da su vida, el que te cuida, el que te da salvación, el que te provee lo necesario y es el que te va a dar sustento, es el que te va a guiar. Sigue diciendo Juan, y los guiará, dice, ¿a dónde? A fuentes de agua de vida. Este cordero guía, hermano, su rebaño, guía a su rebaño a fuentes de aguas de vida. Dice, y los guiará a quién, el cordero. ¿A quiénes? A los redimidos, aquellos que están con vestiduras blancas, aquellos que ya han salido de la tribulación. Los guiará, dice, a aguas de vida. Esta agua, hermano, simboliza la vida eterna, simboliza también la salvación. Allá en el pasaje muy conocido de la Samaritana, en Juan 4, verso 14, dice Jesús mismo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá, dice, sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dice, será en él una fuente de agua que salta, ¿para qué? Para vida eterna. Entonces, el agua de vida que está hablando aquí Juan, en donde te llevará ese cordero como tu pastor, es una agua que salta, dice, para vida eterna, que te lleva a la vida eterna. Es eso. Dice el verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. ¿Cuántos le decimos al Señor, Señor, danos de esa agua? Señor, necesitamos de esa agua en nuestra vida. No como la mujer que le sigue diciendo, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla, sino porque nosotros sabemos que la agua que viene de Jesús mismo es la que nos lleva a la vida eterna. Y por ende dice, no tendremos sed nunca jamás. En el capítulo 21, verso 6 de Apocalipsis, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré, dice, gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cuántos tenemos sed, hermanos? Y no sed física, sino esa sed espiritual del Señor, de la presencia de Dios en nuestra vida. Creo que todo verdadero creyente debe tener sed.
permanentemente, todo el tiempo. Debemos estar sedientos. Debemos estar dispuestos a que esa agua que viene de Jesús satisfaga todas nuestras necesidades. Eso es lo que hace el verdadero creyente. Y eso es lo que hace este Cordero como tu pastor. Dice, el que tuviere sed, yo de una manera gratuita, no te cuesta nada, te daré de la fuente del agua de vida. Y terminamos con esto. Dice Juan, y Dios enjugará, dice, toda lágrima de los ojos de quienes, de esos redimidos, de esas multitudes, de esos que salieron de esa tribulación, de esa gran tribulación, de esos que vencieron esa tribulación. Dice que Dios enjugará. Y la palabra enjugar se traduce, hermano, como frotar para borrar. Así se traduce. Entonces, Juan está diciendo que Dios dice, frotará con sus manos tu rostro para borrar, dice, toda lágrima que sale de tus ojos. Notemos, de esos o de esas multitudes, de esos que lavaron sus ropas con la sangre del Cordero, de ellos, y ellos solamente recibirán esta gran bendición, que saliendo de esa gran tribulación, de esa persecución, de esas pruebas, de esa muerte, dice, Dios te estará esperando para que con su mano frote en tus ojos para borrar toda huella de lágrima. Estas lágrimas, hermanos, serán borradas totalmente con la mano de Dios mismo. Y en su lugar habrá gozo, habrá alegría, habrá felicidad, porque estarás acompañado por la eternidad de Dios mismo en Cristo. Por toda la eternidad estarás con ese Cordero y habrá compañerismo, habrá bendición. Te postrarás, tendrás la oportunidad de postrarte delante del rostro del Cordero. Podrás verle cara a cara, tal y como Él es. Es una gran bendición, una gran promesa para quienes, para aquellos que verdaderamente han creído en el Hijo de Dios. Para aquellos que han abrazado ese sacrificio que Cristo hizo a favor nuestro, muriendo en lugar nuestro, haciéndose condenación en lugar nuestro. Hermanos, abracemos estas promesas y llenémonos de gozo y de alegría. Lo que pasemos en este mundo el día de hoy no se compara con lo que tú pasarás en la eternidad al lado del Cordero. Póstrate, humíllate, rinde tu vida, sírvele al Señor, porque llegará el momento en que ya no lo vamos a hacer aquí en la tierra, lo haremos allá en la eternidad al lado de nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén.